¿Qué tal? En esta ocasión estaremos trabajando con el segundo capítulo del libro de Iñaki Ábalos, La Buena Vida, visita guiada a las casas de la modernidad. En este nos presenta Ábalos, nos confronta con las ideas que podríamos recoger de Heidegger y su casa en la Selva Negra, esta casa que le dona una universidad eh, en la que intenta Ábalos plantear un paralelismo entre las ideas del habitar, este habitar profundo que plantea Heidegger en sus textos, y la forma en la que Heidegger habita la vivienda. Vamos a hacer este recorrido acompañado de Iñaki Ábalos. Comienza este capítulo con una cita de Heidegger, eh, este filósofo moderno, que plantea este texto, me permitiré leerlo, dice, sobre la pendiente de un ancho valle rodeado de montañas en la parte sur de la Selva Negra, a una altitud de 1150 metros, se levanta una pequeña cabaña de esquí. Las medidas en planta son de 6 por 7 metros. El bajo tejado colgante cubre 3 habitaciones, la cocina, que también es sala de estar, un dormitorio y un estudio. Esparcidas en inmensos intervalos a lo largo de la estrecha base del valle y sobre la escarpada ladera opuesta, se apuestan las casas de labranza con sus grandes cubiertas suspendidas. Más arriba de la pendiente, las tierras de pastos y prados dan paso a los bosques con sus oscuros abetos, valerosos y alineados. Sobre todas las cosas allí se levanta un cielo claro de verano, y en su radiante expansión los halcones planean alrededor de amplios círculos. Este párrafo que cita Iñaki Ábalos, de Heidegger, por supuesto, que se denomina ¿Por qué vivo en provincias?, intenta justamente introducir a las ideas de un habitar no urbano, un hábitat rural, que empieza a introducir las nociones eh, del habitar que plantea Heidegger, un habitar profundo, enraizado, completamente contextual en el sentido de que no es un mundo aparte o separado de la naturaleza, como se plantearía quizá las ideas de la ciudad, sino en realidad pues enraizado en el sitio, como vamos a ver en láminas posteriores. Eh, Recordemos, por ejemplo, esta identificación de Heidegger con una filosofía completamente situada en el habitar. Recordemos esta frase que plantea Ábalos al inicio, eh, que nos dice Heidegger: el lenguaje es la casa del ser, en su hogar el hombre habita. Hay una identificación del habitar con desarrollar la noción metafísica, ontológica del ser, de lo que es el ser, o sea, nuestra existencia, verdaderamente la construcción, el devenir, eh, una persona, alguien que está en esta tierra, es verdaderamente el habitar dado por el pensamiento. Este pensamiento, por supuesto, se desarrolla con el lenguaje, por ello es que el lenguaje es la casa del ser. En este hogar es que el hombre habita. Vemos aquí a Heidegger saliendo de esta cabaña. Esta cabaña fue cedida a este filósofo por la Universidad de Friburgo, debido a que Heidegger participó como rector de esa universidad en 1933. Y lo que vemos pues es a un hombre claramente urbano, eh, con una formación por supuesto muy alta,
vestido de una manera muy urbana, muy moderna, en una casa completamente rural, una cabaña, por supuesto, existente, que, representa o es expresada en la filosofía de Heidegger con estas raíces profundamente enraizadas en el lugar, eh, como veremos a continuación. Eh, con esta lámina quizá podríamos conectar con el pensamiento de la presentación anterior respecto a las ideas de superación de la metafísica de Nietzsche por estas ideas en el que nos obligan a voltear a ver al hombre y la vida del hombre eh, como una nueva investigación sobre qué significa la ontología, qué significa ahora en la modernidad, voltear a ver eh, la filosofía. Heidegger intenta construir justamente esta noción del ser, pero de un ser completamente situado, es un ser ahí, lo denomina él, que está completamente no en un tiempo finalista, un tiempo como el cristiano, en el que se superará en un futuro eh, las condiciones actuales o todo el presente está justificado por las condiciones futuras, sino en realidad estamos pensando con él en, en el momento actual, en el hombre y la vida del hombre, que es muy corta. Eh, veremos más adelante cómo él plantea eh, la idea de los mortales. Eh, el tiempo del hombre está caracterizada por la tragedia constante que implica su inminente muerte y por lo tanto el tiempo, la idea de tiempo cambia radicalmente. Ahora a lo que nos enfrentamos pues es a un tiempo existencial, completamente subjetivo. Y entonces hay un doble planteamiento. Este hombre construye la casa con sus manos, pero también construye su ser con el pensamiento. Eh, es por eso que se construye como tal una preocupación por el habitar, que implica el habitar, que es la vida humana, el hombre como el habitante, el que verdaderamente construye el habitar, eh, y se construye por lo tanto un humanismo, un centro en el hombre y en la vida del hombre y en el tiempo del hombre y en el habitar que es completamente humano. La casa del ser es el lenguaje. Para poder construir el habitar, hace falta reflexionar sobre él. Uno de los 4 espacios esenciales de esta cabaña de Heidegger es el estudio, que es, aunque es una cabaña muy pequeñita y solo consta de 4 habitaciones, una de ellas está ocupada, un espacio específico para sentarse a pensar y a escribir. Eh, Sin embargo, este pensar y escribir está dado por el hombre, aunque Heidegger vive con su mujer. En realidad pues es él el privilegiado, el que tiene este espacio de privilegio eh, para pensar, para escribir, para construir pues una vida familiar en el que eh, esta familia está supeditada al pater familias, a una figura de autoridad paterna, patriarcal, por supuesto, que se construye de esta manera. Hay algunas ideas centrales que se plantean en el pensamiento de Heidegger cuando intenta construir
el pensamiento del habitar, intentando hacer una revisión etimológica del vocablo de la noción bauen, alemana, del construir. En él, justamente Heidegger construye estas tres nociones que son centrales para la idea del habitar, que están construidas con estos tres rasgos. Uno, construir es propiamente habitar. Habitar es la manera como los mortales están sobre la tierra. El construir, en cuanto a habitar, se despliega en el construir. El que cuida el cultivo y en el construir el que erige edificaciones. Para Heidegger, construir es habitar, construir es esta noción de diferenciada de la edificación. Aquí en realidad está hablando más bien como de un devenir, un proceso en el cual el hombre construye el habitar. Como proceso, se piensa que el habitar es cultivar, es echar raíces, es cuidar del territorio o esa parte de él. Y este habitar construye a sí mismo el ser. El rasgo fundamental del habitar es el cuidar. Este cuidar implica, pues, como decíamos, la noción del cultivo, también de la raíz de cultura, que se construye gracias al habitar. El habitar, por lo tanto, no es una cuestión estática, pasiva, sino es una noción completamente activa. Nos dice Ábalos que él entiende que el construir de Heidegger conlleva un habitar en el que el ser se despliega, se construye el ser, se construye esta noción ontológica del significado del devenir persona, del ser, se despliega justamente en el habitar, en el cultivar, en el cuidar el territorio. Y esta noción, como decíamos en láminas previas, está sujeta a una visión del tiempo que por supuesto tiene que ver con el hombre, directamente subjetivo, completamente humano, humanista, pero al mismo tiempo este tiempo conecta con la historia, con los orígenes remotos, con el cuidado de la tierra, con lo que se hereda, con cuidar lo que se hereda y poderlo transmitir a las siguientes generaciones. Hay tres momentos que plantea Ábalos, de tres ideas diferentes donde toma fuentes para describir este capítulo. El primero es el artículo, la conferencia que plantea Heidegger respecto a construir, habitar, pensar. El segundo es esta noción desarrollada por la construcción del lugar que plantea Heidegger en la figura del puente de Heidelberg. Y por último, este reporte fotográfico generado en junio del 68, en el que vemos estas fotografías de Heidegger y su esposa en la cabaña de la Selva Negra en Alemania. Por lo tanto, pues la primera idea que se desarrolla es esta idea de la casa como la sede, la habitación del ser. La segunda es esta noción del puente, este puente que conecta en realidad el espacio y el tiempo, y más allá del espacio, en realidad lo que hace es definir un lugar, que es una cosa un poco paradójica. Y por otro lado, también el planteamiento de la cuaternidad. Esta cuaternidad
se desarrolla entre lo divino, lo inmortal, los mortales, el cielo y la tierra. Vamos a verlo en un momento. La tierra es la servicial protectora, la floreciente fructificadora que se extiende en piedra y agua, ascendiendo a lo que crece y lo animal. Si decimos tierra pensamos ya en las otras tres, pero no consideramos la unidad de los cuatro. El cielo es la curvante marcha del sol, el cambiante giro de la luna, el viajero brillo de las estrellas, las estaciones del año y sus solsticios, luz y crepúsculo del día, oscuridad y claridad de la noche, lo fértil y lo estéril del clima, la marcha de las nubes y el azulado abismo del éter. Si decimos cielo, pensamos ya las otras tres, pero no consideramos la unidad de los cuatro. Los divinos son los mensajeros dadores de pistas de la divinidad. A través de su obrar sagrado, aparece el Dios en su presencia o se encubre en su ocultación. Si nombramos los divinos, pensamos ya las otras tres, pero no consideramos la unidad de los cuatro. Los mortales son los hombres. Se denominan mortales porque pueden morir. Morir significa ser capaz de la muerte en cuanto muerte. Solo el hombre muere continuamente mientras permanece sobre la tierra, bajo el cielo, ante los divinos. Si nombramos a los mortales, pensamos ya las otras tres, pero no consideramos la unidad de los cuatro. Esta unidad la nombramos la cuaternidad. Los mortales están en la cuaternidad mientras habitan. El rasgo fundamental del habitar es el cuidar. Los mortales habitan en la manera en que ellos cuidan a la cuaternidad en su esencia. Así pues, el cuidar habitando es cuádruple. Aquí nos habla Heidegger justamente de esta idea de la cuaternidad, la tierra, el cielo, los divinos y los mortales. El hombre el mortal está constantemente viviendo, sí, pero en la tragedia característica del hombre, que es la muerte, vive siempre con la conciencia de que la vida no durará para siempre. Y vive, como nos dice Heidegger, sobre la tierra, bajo el cielo y pues siempre en la perspectiva de lo divino, de que hay cosas más allá del hombre en un territorio, en esta tierra, bajo el cielo cambiante que es pues el paso del tiempo, los días y las noches. Después Ábalos plantea las nociones críticas que plantea Heidegger respecto a el pensamiento moderno del espacio. La modernidad, la arquitectura moderna se caracteriza teóricamente por centrar el pensamiento del proyecto arquitectónico como centrado en el espacio, en este objeto arquitectónico que finalmente configura espacio. Sin embargo, según Ábalos, al introducir Heidegger esta conferencia que fue dictada justamente para arquitectos y constructores en Alemania, queda replanteado, criticado, cuestionado esta noción de la modernidad como una búsqueda de un arte del espacio, como desde finales de 1800 se considera a la arquitectura como un arte espacial. Esta idea del espacio moderno, que en realidad pareciera la representación que hace Descartes de la noción de res extensa, que es esta idea de cómo si eliminamos todas las características de algún objeto, en realidad solo quedaría sus características geométricas.
Esta noción de res extensa, recordemos que realidad, todos los objetos, vienen de la raíz res, que implica cosa, que implica esta noción de res extensa de Descartes, pues habla pues de pensar el espacio como una abstracción, como una cosa en la que solo nos permite localizar características de los objetos por su árbol ancho y alto, que es una noción de lo más abstracta. Por eso, en parte, es que se dice que la arquitectura moderna es racional y abstracta, incluso platónica, en el sentido de que se piensa como en objetos ideales, cuando hay un cambio, posiblemente un cambio bastante fuerte, con pensamiento de Heidegger, que tiene que ver más con la creación de lugares y la creación de un habitar que es completamente subjetivo, ajeno a la abstracción del espacio moderno. Este espacio-tiempo, planteado por Gideon en 1941, queda, pues, según el planteamiento de Ábalos, en entredicho. Porque ahora el tiempo se ocupa más bien por la noción de la memoria, que es justamente la construcción de un cuidado del lugar, la construcción de esta idea del lugar que tiene que ver completamente con la subjetividad. Por lo tanto, en lugar de pensar con la modernidad en el espacio, el tiempo y la técnica, ahora, según Ábalos, basado en el planteamiento de Heidegger, se podría hablar más bien de un lugar, una memoria y una naturaleza. Y para Ábalos, esto implica justamente un cambio de valores que ha venido construyendo la arquitectura contemporánea. Como veremos a continuación en algunas láminas siguientes, la cabaña de Heidegger, pues, es pura interioridad, representación de una idea tradicional de la familia, de cómo es un habitar familiar, muy a diferencia de la casa que veíamos con Mies y Nietzsche. En realidad aquí hay una vivienda familiar que es pura interioridad, que no admite lo social y son nociones justamente que son auténticas, como vamos a ver a continuación. Nos plantea Ábalos cómo esta vivienda histórica, anclada a la historia del lugar, a la historia familiar, al territorio, a la historia local, de lo social, del conjunto de la sociedad. Es una vivienda heredada, aunque aquí hay justamente algo irónico, pues esta pequeña cabaña se le donó a Heidegger. En realidad está pensada o está planteada como una vivienda que se hereda de los ancestros y que tiene que cuidarse para poderse heredar a los hijos, a los descendientes. Es una vivienda de alguien anclado firmemente al lugar, una familia estable, jerárquica y autoritaria. En esta vivienda se da lo auténtico, se da la vida cotidiana y real de la gente, no una cara pública, sino una cara privada, íntima, por lo tanto es auténtica. Esta casa protege de un medio exterior que se piensa como algo agresivo, está pensando en la naturaleza, en el clima, en la sociedad,
todo esto es exterior y se piensa en estos interioridades de esta vivienda como que lo exterior es algo agresivo, lo exterior es inauténtico, por lo tanto, y se liga al tiempo y a la memoria de un sujeto, es completamente subjetivo. Al ser una cabaña rural, se piensa justamente como una opción o un modelo contrario a la ciudad moderna y toda la tecnificación que esta implica, que conduce al abuso de la naturaleza y al olvido de la tradición. Esta vivienda familiar es jerárquica, es patriarcal. Vemos en esta foto justamente a Heidegger en una actitud de contemplación, eh, como lo veíamos en su estudio, pensando, razonando, eh, construyendo el habitar, construyendo el ser, mientras que pues, siendo su papel como patriarca, como jefe de la familia, mientras las actividades eh, cotidianas del hogar, de la vivienda, pues lo hace su mujer. Podemos verlo pues justamente en estas fotografías, en este reportaje de Heidegger pues vestido de una manera urbana, lo hemos comentado ya, mientras la cotidianidad está sostenida por la mujer de Heidegger. Lo que nos corresponde ahora es entender cómo es que está estructurado el interior de esta vivienda. Eh, Dice Ábalos que la casa está vuelta hacia adentro, en realidad no tiene espacios de reunión, de representación pública, no hay fiestas, no hay invitados, todo lo que puede disrumpir el orden de la familia y sus códigos morales. Entonces, pues es una vivienda hacia adentro. Eh, Dice además que no tiene espacio verdaderamente privado, pues en el sentido de que todo lo que pasa al interior de la vivienda es, eh, es compartido, pero en realidad, pues dice que sería más cierto afirmar la carencia de interioridad. Eh, y otra vez, de la noción de espacio moderno. Todo esto está sustituido por el tiempo. Eh, es un mundo humilde, dice Ábalos, eh, que también es doliente, triste y petrificado por la convención y sus codificaciones de rutina. Y además, una cosa interesante es el uso de los materiales. Siempre serán materiales naturales, completamente del lugar, eh, seguramente piedras, ladrillos, madera, y que es resultado de clarear el bosque para instalarse. Uno corta el lugar, corta el terreno, genera una delimitación y un anclaje al sitio, y se utilizan los materiales que se encuentran en el mismo lugar para construir la vivienda. Es pues verdaderamente como una especie de lógica, eh, una construcción que surge verdaderamente en toda la extensión de la palabra del sitio, un anclaje al lugar. Vemos una planta de la cabaña, vemos cómo cuando uno entra a la cabaña encontramos solo estos 4 espacios, el espacio, digamos, eh, de estar, la habitación, el estudio y algunos otros servicios. Y ya, en realidad, como dice Ábalos, pues todo es pura interioridad, no hay espacio para la representación social, para reuniones públicas. Una vez más, una reminiscencia del hogar
es la noción de la chimenea aquí en el centro de la vivienda. Y como decíamos, pues una cuarta parte de la vivienda en realidad está dada por el estudio, que es dedicarle muchísimo espacio a una vivienda tan pequeña. Por último, las ideas finales que plantea Ábalos en este capítulo del libro nos plantea cómo pues esta casa pequeño burguesa son podría llamarse de cierta manera una vivienda intemporal si lo vemos de una manera ingenua. Es más bien una vivienda con una temporalidad extensa, nos recuerda esta idea central de la construcción del habitar planteada por Heidegger, que se refiere al cultivo, al cuidado de la historia, de lo que recibimos y de cómo lo heredamos a los que siguen. Y pues que verdaderamente tiene un valor arquitectónico este despliegue de la casa existencial. Si bien puede ser criticada en su representación política, en su ámbito sociocultural, como algo regresivo y reaccionario, le quitaríamos verdaderamente pues el atractivo de su permanencia, su popularidad y aceptación social de un modelo de vivienda familiar. Tenemos que entender, nos plantea Ábalos, justamente esa profundidad de la vivienda familiar, de la vivienda de este modelo de habitar. Y lo más interesante, planteado por Heidegger según Ábalos, es la introducción de algunas nociones a la teoría de la arquitectura o a la teoría del habitar, justamente desde la profundidad filosófica, el regreso de la conexión de la filosofía y su impacto con la teoría directa del proyecto y la arquitectura y el habitar. Regresa este papel filosófico como crucial en el desarrollo de las ideas arquitectónicas.